Buen día, alumnos. Vamos a continuar con lo que son las aplicaciones de los, en este caso vamos a hacer el teorema de Tales. Tenemos que un terreno tiene la forma como la figura ABDC, en la que al frente mide 100 metros. Entonces, desde el frente se mide 100 metros del frente. Y el fondo, BD, el fondo, mide 172 metros. El fondo mide 172 metros. El frente y el fondo. Su dueño dice decide dividirlo en 3 terrenos. Tenemos el 1, 2, 3 terrenos. Mediante caminos paralelos. O sea que tenemos aquí rectas que son paralelas. ¿Ven? Tenemos 2 rectas, 3, 4 rectas paralelas ahí. De forma que el frente AE, este es el frente AE del primer terreno, tenemos 3 terrenos, desde el primer terreno, tiene 23 metros, y aquí este mide 23 metros, el frente del primer terreno. Hay 3 terrenos. Y el frente del tercero es ese. Este es del tercero. Entonces sería tercer terreno. Y este es primer terreno. Este haría el segundo terreno. El tercero mide 64 metros. La pregunta es, ¿cuánto medirá el fondo del terreno con frente eje? ¿Cuánto medirá el fondo? Este es el fondo, ¿ves? Entonces nos están pidiendo FH. Este es el fondo, ¿ves? ¿Cuánto medirá el fondo del terreno con frente eje? Este es el frente, entonces andaban buscando este valor, miren, este valor, FH, el fondo, entonces FH no lo conocemos, tampoco conocemos eje. Si conocemos eje, vamos a conocer FH, entonces no conocemos ni FH ni eje. Entonces vamos a ver cuánto mide eje, el terreno del segundo terreno. Este es el segundo terreno. Son 3 terrenos. Entonces tenemos cuánto mide este terreno de acá en el de enfrente, eje. Como todo el terreno en la parte del frente, en la parte de frente, es igual a 100 metros. Y el primer terreno mide 23 metros. Más el segundo terreno, eje no lo conocemos, es el segundo terreno, más el tercer terreno, mide 64 metros. Y entre los 3 miden 100 metros. Entonces sumamos 23 más 64 es 87 metros, más eje, que es igual a 100 metros. Entonces eje va a ser igual a 100 menos 87, menos 87 metros. O sea que el terreno eje mide 13 metros. O sea que este mide 13 metros. Al sumar los 3, 6 y 4, 10, llevamos 1, 3, 4 y 6, 10. Ahí tenemos los 100 metros. Bien, pero nos está pidiendo eje, ya sabemos qué es.
100 metros. Ahora, ¿cuánto medirá el fondo? Este es el fondo, ¿ve? Del terreno del frente, de frente 13 metros. Entonces vamos a ver este valor, ¿ve? GFH. Vamos a ver cuánto mide ahí. Entonces ahí vamos a utilizar lo que se llama el teorema de Tales. Para el teorema de Tales nos dice que tenemos A B, B', C. Estos valores que tenemos acá son proporcionales, miren. Estos valores son proporcionales. Aquí este valor A, B es proporcional con A', B'. BC es proporcional con B', C'. Y AC es proporcional con A', C'. Entonces vamos a aplicar. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que 100 es proporcional con 172 metros. 100 metros es proporcional con 172 metros. Y 13 metros es proporcional con X ahí. Entonces vamos a aplicarlo, ¿no? O sea que 100 metros es proporcional con 172 metros. 100 metros es proporcional con 172. Como empezamos con 100 acá, vamos a continuar con 13, ¿ves? En la parte del frente. En el frente tenemos 100 metros y 13 metros. Para buscar X, que no lo conocemos. Entonces 13 es proporcional con X ahí. Bien. Entonces, vamos a... Entonces nos queda una proporción acá. A sobre B es igual a C entre D. Esta es una proporción. Miren, multiplicamos extremos. Los extremos son A por D y los medios son B por C. ¿Ve? AB es AB es una razón y CD es otra razón. ¿Qué es una proporción? Una proporción es la igualdad de dos razones ahí. Y ahora vamos a multiplicar los extremos, 100 por X, que nos da 100X. Y multiplicamos los medios, 13 por 172. Entonces tenemos 13 por 172. 13 por 172 es igual a 2236. X, 100X es igual a 2236. Entonces X va a ser igual. Vamos a dividir. Como 100 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos va a dar 2000, entre 100 esta cantidad. Acá hacia la izquierda corremos dos cifras, nos va a quedar 22.36 metros. Correcto, acá entre 100 nos da 22.36 metros. Entonces, ¿qué andamos buscando ahí? ¿Cuánto medirá el fondo del terreno con frente eje? O sea, X. Me va a medir entonces 22.36 cm. O sea que este valor acá, este valor equivale a el fondo del terreno es 22.36 metros.